Bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos mucho que nos acompañen en este acto académico en homenaje a nuestro querido Carlos González Pereira. En este encuentro vamos a escuchar a varios profesores que conocían a Oscar y que tuvieron la habilidad de acompañarnos. Quería avisarles que el encuentro va a terminar 8:10 a más tardar, porque es necesario ocupar el salón, ¿sí? Como hemos dicho, estamos aquí hoy en reconocimiento a la trayectoria de Oscar González Pereira, a su inmensa labor docente en el derecho internacional privado y sobre todo a la huella que dejó en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, aprender de él y compartir su pasión por el derecho y la enseñanza. Oscar fue un docente excepcional, un jurista comprometido y un ser humano muy generoso, con todos los que fuimos sus compañeros en la docencia, con sus estudiantes y con sus amigos. Por eso su influencia sigue y seguirá viva en cada uno de nosotros. Este acto es un espacio para recordar su legado, para escuchar a quienes compartimos con él distintos momentos de su vida académica y para expresar nuestra gratitud por su ejemplo y sus enseñanzas. Por eso, en primer lugar, agradecemos a las profesoras María Susana Najurieta, Luciana Beatriz Scotti y a los profesores Guillermo Argerich y Gabriel Díaz, quienes nos van a hablar de los aportes de Oscar González Pereira al derecho internacional privado. Bien, igualmente vamos a comenzar con el primer panel referido a jurisdicción y derecho aplicable a las sucesiones internacionales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Nos van a compartir la doctora María Susana Najurieta y la doctora Luciana Beatriz. Bien, la doctora Najurieta es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Derecho Internacional Privado y Derecho del Comercio Internacional por la Universidad París I Sorbona, profesora titular consulta de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con responsabilidades en grado y posgrado. Es docente invitada en universidades nacionales y privadas del país, conferencista y autora de artículos y ponencias en temas de su especialidad. Profesora invitada por la Academia de Derecho Internacional de La Haya para dictar un curso en la sesión de verano del año 2014, integrante también del equipo de expertos que colaboró con la Comisión de Reforma del Código Civil en relación a las disposiciones del derecho internacional privado. Ganó el premio Dalmacio Vélez-Arfiel, tesis sobresaliente, conferido por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Recibió también el premio Diploma al Mérito Humanidades de la Fundación CONEX en el año 2016. Es jueza retirada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Luciana Scotti, que también nos acompaña, es abogada con medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, premio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Alberto Teddy Uriburu, magíster en Relaciones Internacionales, doctora con tesis sobresaliente en el área del Derecho Internacional y diploma de postdoctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular de Derecho Internacional Privado y profesora adjunta de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de San Isidro, investigadora categoría 1 del Ministerio de Educación, profesora de posgrado y doctorado, también es directora de proyectos de investigación acreditados institucionalmente, secretaria de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 2022, vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Ambrosio Gioja, desde 2010.
19. Integrante de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos en materia de Derecho Internacional Privado por la República Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, autora y coautora de libros, capítulos de libros, artículos, ponencias y comunicaciones en congresos sobre temas de su especialidad. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Adriana. Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a la doctora María Blanca Notaquela por esta invitación, por haberme dado la oportunidad a mí, que no he integrado la cátedra como compañera de cátedra de Oscar González Pereira, de poder unirme de una manera entrañable a este homenaje a un muy querido colega y profesor de Derecho Internacional Privado. Así que me honra poder en este momento compartir con todos ustedes. Mi tema es jurisdicción internacional en materia sucesoria. Es un tema conflictivo y suscita debate ya antes y después de la gran reforma del derecho privado en el Código Civil y Comercial. Y ello es así porque compromete conceptos que no son puramente patrimoniales en nuestra familia jurídica, la familia jurídica a la que pertenecemos. El tema de la sucesión mortis causa compromete valores espirituales y familiares. No se trata solamente de un patrimonio en liquidación, de un patrimonio en distribución, aun cuando una visión patrimonialista se abre camino. Pero para nosotros sigue siendo un tema de un contenido espiritual importante. También es conflictivo por un lugar que ocupa la autonomía de la voluntad. Hay sistemas jurídicos en donde la profesio juris, es decir, la posibilidad de que el causante organice y tome la decisión sobre el juez de la sucesión y el derecho aplicable a la sucesión, se ha abierto camino. No así en nuestro sistema, donde, bueno, la autonomía de la voluntad sí se ha avanzado y se ha desarrollado en ámbitos no tradicionales, pero hay resistencia en el tema de la voluntad del causante, aun cuando reconocemos que la autonomía de la voluntad es una faceta de la autodeterminación de las personas y del respeto a su dignidad. Pero existe resistencia en esta materia sucesoria. Y también es un tema conflictivo desde el punto de vista de los intereses de los herederos, porque la pregunta sobre cuántos procesos sucesorios se van a abrir y si se abren en distintos países supone un tema de efectividad y un tema de costos. Así que desde luego es un tema que interesa a los herederos. Venimos de una tradición fraccionadora por los países de la Cuenca del Plata. Si nosotros tenemos vigente todavía los tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional, donde aparece esta idea de el principio de fraccionamiento en relación a las jurisdicciones y la apertura de tantos procesos sucesorios como bienes haya en distintos países. Pero no me voy a centrar, sin duda esto ejerce su influencia en la fuente interna, ha ejercido su influencia en la fuente interna, pero no me voy a centrar en la fuente convencional, sino precisamente en la fuente interna, es decir, en la reforma que entró en vigor en agosto del año 2015 en el Código Civil y Comercial. En la fuente interna, los antecedentes también son conflictivos, porque no ha sido clara la presentación de este tema de jurisdicción internacional en materia sucesoria en el texto del Código de Versalles. Entonces, ya desde el Código se abrieron como dos caminos. Uno, en favor de la unidad jurisdiccional a partir del artículo 384 del Código Civil de Vélez, y otro, a partir también del texto de normas de Vélez, a las que Vélez hizo referencia en sus notas, que son conocidos artículos 10 y 11 del Código de Vélez, hoy no vigentes. Es decir, la posibilidad de abrir jurisdicción internacional
no solamente ante el juez del último domicilio del causante, sino también ante el juez argentino por la presencia de inmuebles, citos en la República Argentina, y por la presencia de bienes muebles de situación permanente. Estas dos posturas fueron muy debatidas por los tribunales, muy debatidas en la academia más favorable a la coherencia que daba ese ideal de unidad jurisdiccional, un solo juez competente para la totalidad de la sucesión de manera global, pero la tradición del fuero civil de nuestro país fue fraccionar los jueces competentes y abrir la jurisdicción del juez argentino del último domicilio del causante en la Argentina, con una competencia en principio global, y también abrir la jurisdicción del juez argentino si el último domicilio se hallaba en el extranjero, pero en nuestro país se encontraban bienes inmuebles o bienes muebles de situación permanente. No tenemos antecedentes, por lo demás, en la aplicación de manera pretoriana por los jueces de este instituto que hoy manejamos, del foro de necesidad en materia sucesoria, como lo hemos tenido en materia de divorcio contencioso, ¿no? En el famoso caso Blas. Esta fue la práctica de nuestros tribunales, con un predominio judicial de la posición fraccionadora. En el proyecto de Código de Derecho Internacional Privado del año 2013, el artículo 42, en materia de jurisdicción especial, en sus distintas partes, disponía la jurisdicción de los tribunales del último domicilio del causante con los del lugar de situación de los bienes hereditarios respecto de éste. Es decir, esta idea del foro de patrimonio global, todos los bienes que nos venían de los tratados de Montevideo de 1940, de Derecho Civil Internacional, y también de lo que los jueces habían elaborado en vigencia del Código de Bellas, que no contemplaba esta figura, pero que los jueces habían elaborado sobre la base de la aplicación del artículo 16 de la Ley 14.394. ¿Qué sucedió entre este año 2002-2003 con este trabajo de este proyecto y el año 2012-2015, donde se plasmó la solución del Código Civil y Comercial de la Nación? En realidad hay una línea a favor de la unidad en materia jurisdiccional que avanzó sobre todo en la Unión Europea. En materia de jurisdicción, la Unión Europea dejó fuera este tema de los reglamentos Bruselas I y Bruselas II, pero sí aparece en un reglamento específico del año 2012, el reglamento 650 del año 2012, que tenía como líneas paralelismo entre competencia, entre jurisdicción y ley aplicable, jurisdicción del Estado miembro de la Unión Europea, de la última residencia habitual del causante, y la admisión limitada de la profesión juris. Estas normas, con excepciones y con flexibilidad, es decir, si la ley elegida por el causante, en los términos de este reglamento, pero la ley de su nacionalidad, para regir la totalidad de la sucesión, daba lugar a que las partes, los herederos, las partes interesadas, eligieran ese juez para que fuera el único juez de toda la sucesión y para que ese juez todas las cuestiones. También, si en la última residencia habitual del causante estaba en un país fuera de la Unión Europea, pero había bienes en general, bienes inmuebles, bienes intangibles, bienes muebles, en un país de la Unión Europea, los jueces de ese país podían asumir jurisdicción para la sucesión de manera global. Entonces, esta línea hacia una unidad jurisdiccional influyó en la redacción del artículo, que es el 2643 del Código Civil y Comercial. No me voy a detener en detalles porque quiero pasar al corazón de lo que quiero decir sin extenderme en el tiempo. El artículo 2643 de este capítulo en materia de sucesiones tiene el tema de jurisdicción internacional. Dice, son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante,
o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de ellos. Es decir, aquí hay una restricción en la excepción a la unidad jurisdiccional. Es decir, hay un fraccionamiento, pero limitado solamente a un foro de patrimonio parcial con sustento en los bienes inmuebles. También debe entenderse que desapareció una línea que provocaba una gran cerrazón, que era la nota de exclusividad que existía en vigencia del Código de Derecho. Hoy estas jurisdicciones no son exclusivas, no tienen nota de exclusividad. Esto hace que si un juez extranjero del último domicilio del causante en el extranjero abre su jurisdicción por las normas de jurisdicción internacional de ese sistema extranjero y comprende una competencia global bienes inmuebles ubicados en nuestro país, no hay ninguna razón jurídica para que esa sentencia no pueda ser reconocida y ejecutada en nuestro país bajo las condiciones de reconocimiento y ejecución de sentencia de nuestro país. Es decir, no se controla la ley aplicada, pero la solución material a la que se arribe debe ser compatible con el espíritu de nuestra legislación, que sí está con gran influencia de la norma de policía contenida en el párrafo final del artículo 2644. Es decir, cuando una suscripción se refiere a bienes inmuebles en el país, se aplica el derecho argentino, el derecho local, pero si estamos teniendo la mirada no desde una competencia directa, sino desde el reconocimiento de una declaratoria de herederos en el extranjero, el orden público internacional funciona con las modalidades del reconocimiento de sentencia. Es decir, se comparan soluciones materiales y no se estudia la ley aplicada. Esta reforma no siempre ha sido bien interpretada por los jueces. Voy a citar muy brevemente, porque no quiero quedarme sin tiempo, una sentencia de la Cámara en lo Civil, Salajé, en el año 2019, que negó la competencia del juez argentino del último domicilio del causante, porque el único bien relicto era un bien inmueble ubicado en España, un país que sí acepta una declaratoria de heredero dada por un juez extranjero, bajo ciertas condiciones. Es decir, el juez argentino tenía competencia global y se abstuvo de entender, se declaró incompetente. Que no siempre fue bien, se siguió aplicando la nota de exclusividad que ya no existe más. Este artículo es el que fue materia de preocupación del profesor Oscar González Pérez. Por eso quiero traer su pensamiento. Tengo mucho agradecimiento a los colaboradores estrechos de Oscar que me han hecho llegar la posición, ver la posición que él enseñaba vehementemente, así que vaya mi agradecimiento a los estrechos colaboradores que han recibido las enseñanzas y me las han podido transmitir. Oscar era un vehemente sostenedor de que este artículo en su redacción actual debía ser modificado, en el sentido de abrir la jurisdicción por la presencia de bienes en general, en el sentido del foro de patrimonio, el foro de patrimonio que también era una tradición de los jueces argentinos en el régimen anterior, con otros fundamentos. Y la razón que él invocaba y defendía era que en nuestros días se había modificado la relevancia y la vinculación inescindible con la soberanía de los bienes inmuebles, y existían otro tipo de bienes intangibles, bienes que no podían calificarse de bienes inmuebles y que podían tener un valor muy superior, y que, no obstante, la redacción actual de la norma, interpretada textualmente, podía dar lugar a situaciones injustas. Entonces, él sostenía que correspondía entonces invocar el foro de necesidad. Ese instituto nuevo del Código Civil y Comercial es regulado en el artículo 2602. Bueno, quiero decir que los tribunales han seguido esta posición razonable enseñada por. Yo voy a citar un fallo del Juzgado Nacional en lo Civil número 55, del 6 de junio del 2022, el caso Vázquez Demetrio sobre sucesiones de intestato,
El Tribunal Argentino, que en una resolución anterior se había declarado competente sobre los bienes inmuebles que el señor Vázquez tenía en la República Argentina, un causante que había fallecido con último domicilio en California, Estados Unidos, donde había vivido 36 años, es decir, era un legítimo domicilio constituido en el extranjero, pero que tenía bienes muebles registrables, marcas y automóviles de alta gama, pero antiguos, en los registros de nuestro país. El juez argentino en su primera resolución se declaró incompetente sobre estos bienes. Pero luego, en una segunda sentencia, dio esta posición porque las herederas, la cónyuge y las hijas, demostraron que el juez norteamericano no abría su jurisdicción para este tipo de bienes por el monto bajo al que, a los ojos de los Estados Unidos, al que llegaban estos bienes registrables en registros que no estaban en el registro. Entonces, ante este riesgo de denegación internacional de justicia, el juez argentino se declaró competente en una segunda resolución sobre la base del foro de Mises, que es la idea enseñada por González Pérez. Entonces, yo no quiero extender el tiempo y quiero decir que para los jueces siempre ha sido importante encontrar ciertos resquicios de flexibilidad en los textos normativos, porque en materia de jurisdicción internacional siempre el principio importante es la tutela del acceso a la justicia. Y que los textos rígidos siempre han encontrado una interpretación razonable gracias a ese diálogo entre la academia y los jueces, interpretando las leyes, y de esto nos da cabal ejemplo las ideas valientes, personales y dementes, expresadas por Oscar en su enseñanza. Así que este es mi homenaje y mi agradecimiento a las enseñanzas. Muchas gracias por la invitación de estar aquí, principalmente a María Blanca, pero también a todo el equipo, a Cristian, a Adriana, que sé que han motorizado este homenaje tan sincero y tan necesario y a tiempo, porque bueno, hace muy poquito que hemos perdido a Oscar y creo que es el momento oportuno para estar aquí todos y bueno, realmente hay un número digamos, muy importante, ¿no? de expertos en esta materia, miembros de la ADI, también algunos que nos acompañan desde el Zoom. Así que, bueno, mi agradecimiento principalmente a ustedes, y tal como también estaba María Susana, yo tampoco, bueno, he sido parte de la cátedra, pero sí a Oscar tuve la oportunidad de conversar con él en muchas ocasiones, en la ADI, en la SADIP, en los pasillos, nos encontrábamos muchas veces, coincidíamos en horarios de los cursos, así que, digamos, más allá de que era un excelente docente, y esto uno lo sabe más por los alumnos y exalumnos y personas discípulos, por supuesto, hemos compartido a veces también, junto con María Blanca, jurados de tesis, jurados de docentes, y principalmente ahí los propios discípulos de Oscar se manifestaban siempre muy contentos y muy a gustos de estar a su lado, de estar por él formados, conjuntamente obviamente con el resto del equipo. Y en ese sentido, más allá de destacar, ¿no?, la trayectoria docente, me parece que cabe destacar que era una excelente persona, que creo que muchos estamos acá también por ese motivo, y en definitiva termina siendo, ¿no?, lo más importante, más allá de los pergaminos que cada uno pueda o no tener. Bueno, entrando en lo que es el tema que nos ocupa, y que sé que, por cierto, era un tema que a Oscar le interesaba específicamente, porque más allá de estas opiniones sustentadas, fundadas, que tenía en relación sobre todo al sector de la jurisdicción, que bueno, justamente nos hacían llegar a través de Laura y Adriana, a nosotras que íbamos a hablar de este tema. Sé que de hecho había propuesto en la reunión de la ADI del año pasado, había propuesto este tema de las sucesiones para trabajar. Finalmente fue otro el tema que se abordó, pero había sido en ese, digamos, esa necesidad, ¿no?, de recabar
a los profesores que formamos parte de la sección, sé que él había propuesto este tema porque me lo había dicho, incluso me acuerdo que estaba Leandro y otras personas cuando me hizo el comentario. Así que de ahí que sé, digamos, muy recientemente que era un tema de su particular interés. María Susana se ocupó del sector de la jurisdicción internacional y a mí me toca, evidentemente, el sector del derecho aplicable, que va muy de la mano en este tema, entonces queda de alguna manera comparativamente más reducido y si uno busca, por ejemplo, jurisprudencia, interpretaciones doctrinarias, todo el foco está puesto en la jurisdicción. Pero lo cierto es que si uno intenta hacer una línea en el tiempo y busca, ¿no?, hacia el pasado y busca los antecedentes en el Código Civil derogado, bueno, uno advierte, ¿no?, que el foco en el Código Civil derogado estaba puesto en el sector del derecho aplicable y no el de la jurisdicción, aunque sí hay una disposición, el 3284, pero sin embargo el 3283, el 3470, el 3612, bueno, varios artículos y notas, digamos, de esos artículos nos hacían reflexionar sobre el sector del derecho aplicable, que tanto había dado que hablar, porque por un lado los principales artículos nos daban a entender que la opción de Vélez Sarsfield había sido hacia la unidad, pero después en términos de las notas y la interpretación que se fue dando, nos llevaba a un régimen fraccionado, en donde al menos respecto a los bienes inmuebles, digamos, esa unidad se resquebrajaba. Y lo cierto es que uno también advierte, decíamos recién, el foco hoy está puesto en la jurisdicción, cómo también han cambiado, ¿no?, dentro del derecho internacional privado, los sectores, las metodologías, hacia una importancia que hoy destaca, casi les diría, más hacia favor de la jurisdicción internacional y que tanto como condiciona el derecho aplicable, y este es un tema en que realmente lo condiciona y mucho. Y digo lo condiciona y mucho porque en definitiva, cuando uno va hacia el presente y encuentra principalmente el artículo 2644, que es el artículo sobre derecho aplicable, a continuación obviamente de la disposición referida a la jurisdicción internacional competente, lo cierto es que lo que vamos a encontrar es una típica norma de conflicto tradicional indirecta que somete la sucesión, tanto testamentaria como intestato, no es una categoría genérica, sí, en ese sentido no había una especialización de las categorías en este punto, y somete justamente a la ley del lugar del último domicilio del causante, del domicilio que tuviese el causante al tiempo de su fallecimiento. Si uno lee la norma hasta ahí, y recuerdo cuando leí el anteproyecto por primera vez, bueno, leí hasta ahí, después claro, seguí con lo que a continuación, punto seguido, decía la disposición, pero dije, la inclinación es a favor de la unidad. Bueno, pues no es tan así, siendo que seguidamente encontramos que hay una significativa excepción que ha dado lugar a que la doctrina se refiere a un régimen de unidad atenuada, o algunos dirán un régimen más de carácter mixto, pero en líneas generales, si el principio es la ley del lugar o el derecho del lugar del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, bueno, la excepción en relación a los bienes inmuebles y todos en la Argentina, que serán regidos exclusivamente por el derecho argentino, y ahí qué mejor ejemplo que una norma internacionalmente imperativa, de una norma de policía del sistema de derecho internacional privado argentino, que todos en nuestros cursos damos, digamos, desde las primeras clases, porque es un ejemplo muy ilustrativo. Esto hace que si uno, y necesariamente tenemos que sistematizar esta disposición con la precedente, con el artículo 2643, vamos a encontrar que digamos, casi que la frutilla de la torta del derecho internacional privado, que es esto que, digamos, nos conduce en ocasiones a aplicar el derecho extranjero, no se da prácticamente, porque en definitiva, si el juez competente es competente en función del lugar del último domicilio del causante, el derecho que aplicará es ese derecho, evidentemente hay una suerte de paralelismo, y si por el contrario el juez competente se declaró, más allá que no sea un supuesto de jurisdicción exclusiva, competente en virtud del lugar de situación de los bienes inmuebles o del bien inmueble situado en la Argentina, ese será el derecho que resulte necesariamente aplicable. Con lo cual esto, cuando uno de pronto tiene que dar el tema y no lo tiene que hacer en un curso en donde desarrolla todo el derecho internacional privado, la posibilidad de sistematizar con la parte general, con la posibilidad de aplicar un derecho extranjero, con la posibilidad del reenvío
etcétera, nos queda muy acotada, porque las más de las veces, en un alto porcentaje, necesariamente, una vez determinada la jurisdicción, tenemos de suyo cuál será el derecho aplicable, y en definitiva esto lo advertimos claramente en la jurisprudencia, en donde toda la discusión y el debate, hay muchísimos fallos, bueno, en fallos deep encontramos la mayoría de esos fallos. Lo cierto es que vamos a advertir que todo pasa justamente por el problema de si el juez argentino es competente, no es competente, cuál es el alcance, ¿no?, de esa competencia. Y sin embargo, bueno, quedará algún resquicio, ¿sí?, potencial en donde pudiera llegar a aplicarse el derecho extranjero y todo, digamos, el funcionamiento, obviamente, de la aplicación, ¿no?, del derecho extranjero y de la norma indirecta, en tanto y en cuanto, bueno, pudiera darse una circunstancia en donde, o por vía de cláusula de excepción, aunque en líneas generales va a ser dificultoso que se pudiera dar esa ocasión, porque, bueno, llevaría cláusula de excepción, un derecho más conectado, que fuera a su vez un derecho extranjero, para que se diera esa posibilidad, estaría ese resquicio. Y también algo que la jurisprudencia no se ha planteado, o por lo menos no lo he visto que se haya planteado, por caso cuando de pronto por foro de necesidad se declara competente el juez argentino en relación a estos bienes muebles que hoy son tan significativos o que pueden ser tan significativos. Por foro de necesidad el juez es competente, pero el derecho aplicable, si el último domicilio del causante está en el extranjero, debería ser el derecho extranjero. Sin embargo, lo que se advierte en la jurisprudencia es que la tendencia es a automáticamente, al determinar la competencia de nuestros tribunales, aplicar nuestro propio derecho. No siempre, digamos, sobre todo cuando uno analiza los fallos de cámara, ese es el tema en discusión, sino que el tema es si es o no competente el juez. Pero uno advierte, a veces de manera más expresa y a veces de manera más implícita, que la tendencia sería a desconocer que en ese supuesto el último domicilio del causante está en el extranjero y que el derecho extranjero, por ende, debería resultar aplicable. Con lo cual, a ver, es una norma que, salvo obviamente que se diera algún cambio también en el plano jurisdiccional, de alguna manera en el sentido que Oscar proponía, digamos, en términos de derecho aplicable, más allá que uno pueda ser favorable o ser crítico de la disposición, bueno, el panorama comparativamente con lo que teníamos bajo las normas derogadas, claramente, digamos, es mucho más simple, más sencillo de comprender y no debería dar lugar a demasiadas complicaciones, que era algo que sí sucedía con las normas derogadas. O sea que desde ese lugar entiendo que es un aporte, que ha sido un aporte en estos 10 años la vigencia del código que hoy nos rige, en este como en otros tantos temas. Pensando hacia el futuro, en esa línea de tiempo que les proponía, bueno, habrá que preguntarse, y de alguna manera lo sugería la doctora Ana Julieta, qué rol, en este caso en el plano del derecho aplicable, debería o podría tener la autonomía de la voluntad. Por supuesto que en esto implica unas tensiones muy significativas entre lo que es la protección de la familia, la solidaridad familiar, intergeneracional, por un lado, la autonomía personal, ¿no?, la autonomía, la autodeterminación, en definitiva, de las personas, y en esa tensión habrá que buscar un justo equilibrio. Pero lo cierto es que, más allá de la professio iuris y de esta, digamos, autonomía en general mucho más acotada, ¿no?, de la autonomía de voluntad típicamente en el ámbito de los contratos, que es justamente, y por eso se da esta otra denominación de professio iuris, en donde, bueno, por un lado es el causante, no hay un acuerdo de voluntades, sino que es el causante, la persona, en definitiva, a través de una disposición testamentaria, de un pacto sucesorio, la que seleccionará o preseleccionará el derecho aplicable entre un número acotado de posibilidades, que en el caso del reglamento 650 del 2012 de la Unión Europea es básicamente, bueno, la residencia habitual, que es el derecho que resultaría aplicable en defecto de elección, y la elección en todo caso pasará en líneas generales por la nacionalidad, y si tuviera doble nacionalidad, una de esas nacionalidades, en definitiva, y la posibilidad de cambiarlo en el tiempo también que propone y admite el reglamento, que es algo que en ese ámbito se ha empezado a desarrollar, que hoy no es ajeno en el derecho argentino, pero que ya encontramos una norma en concreto. Pero también, si vamos un poquito más allá,
deberíamos pensar en otros institutos, en otras categorías jurídicas de lo que se conoce como la planificación patrimonial internacional, que puede ser una, digamos, anticipada, digamos, uso o ejercicio de la autonomía, en vida, obviamente, de la persona, que puede ser tanto una planificación familiar o puede ser una planificación sucesoria, puede ser pensado en términos de actos intervivos o mortis causa, puede ser en el ámbito de instituciones típicamente como contractuales, como el trust, digamos, propio del common law, y hay algún convenio por ahí dando vueltas, más allá que Argentina no es parte, hay varios estados digamos, de raíces en el civil law que sí lo son, las donaciones, fundaciones de índole privada o pública, etcétera, por un lado, y también en el ámbito de sustitutos del testamento, ¿sí? En donde podemos encontrar, por ejemplo, la designación de un beneficiario en rentas vitalicias o en seguros de vidas, entre otras instituciones. Categorías que hoy no nos son tan propias, pero que el mundo va hacia esos ámbitos y en donde, si esto se da en el plano interno, necesariamente tendremos que interrogarnos sobre el plano internacional, el plano que nos ocupa, y que seguramente Oscar, que era tan vanguardista en los temas y que pensaba un poco más allá digamos, de lo que era el derecho puro y duro, seguramente, digamos, si estuviera acá estaría pensando y podríamos debatir con él, pero bueno, bien vale este homenaje. Muchas gracias. María Susana y Luciana. A continuación va a pasar a otro panel, pero como hay tantas personas paradas y tenemos algún participante del panel, si quieren acompañarnos en la mesa, quizás los que están de pie quieren ubicarse, ya que hay algunos lugares. Bueno, seguidamente vamos a hablar de otro de los temas que estaban a Oscar González Pereira, es la cooperación cautelar. De esto se va a referir el profesor Guillermo Argerich, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Derecho Internacional Privado de esta casa. Participa en el entrenamiento de estudiantes de la facultad que intervienen en competencias internacionales de arbitraje comercial y de inversión. Es miembro de la Comisión Asesora en Derecho Internacional Privado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Es miembro del Grupo Consultor de UNIDROIT para la elaboración de normas de contratos de inversión y es consultor en Derecho del Comercio Internacional y Derecho Internacional Privado. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Cristian y Adriana, María Laura, que han estado organizando este encuentro que tenemos hoy, que decíamos, es habitual que se hagan actos conmemoratorios, encontrarse, después que pasa un periodo, a veces un año para celebrar, pero acá nos falta todos los días. Entonces, creo que está muy bien que lo hagamos. Creo que cuando les pasé la presentación para que hicieran, creo que tendría que haber dicho nada más que alumno, amigo y compañero de cátedra local. Creo que con eso hubiera alcanzado. Bueno, cada exposición se debe adecuar en contenido y forma de transmitirlo al auditorio según las circunstancias. Por eso, por primera vez, he optado compartir con ustedes unos pensamientos sobre las medidas cautelares en el derecho internacional privado en forma leída. Las razones son obvias. Espero que la elección me permita mantener la templanza a lo largo de la exposición. Hoy no pretendemos agotar el tema, sino exponer algunas ideas sobre un aspecto del derecho internacional privado al que Oscar prestó especial atención.
Comenzaremos dando un marco general a la cuestión. La cooperación jurídica internacional, que constituye medularmente toda actividad que tenga por finalidad el coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles, ha crecido de manera espectacular en las últimas décadas. De hecho, ya se considera que la cooperación internacional es actualmente un cuarto tema del derecho internacional privado, junto con la jurisdicción internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras. María Blanca Notarquela siempre nos propone que en lugar de mencionar el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras, se debe ampliar este tercer tema para incorporar a la cooperación judicial internacional, que incluye el reconocimiento y la ejecución de sentencias. Esta cooperación jurídica internacional, sostiene Vescovi en su relato al Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, forma parte del imprescindible acceso a la justicia, considerado como un derecho humano fundamental que pertenece al Ius Cogens. Coincidimos con él en que para los internacionalistas no es un tema nuevo, sino una preocupación de siempre, que genera la necesidad de hermanar las teorizaciones con los problemas reales y prácticos que plantean sus límites, el equilibrio con otros derechos y las propuestas acerca de cómo hacerlo realmente efectivo y operante. Ahora sí, nos adentraremos en la cooperación en medidas cautelares, que ya fue preocupación promediando el siglo pasado. Por ejemplo, el tema de los embargos fue el contenido de la tesis doctoral de nuestro querido profesor Didier Perry en 1965. Pero también reviste gran actualidad, porque ya que los principios ASADIP sobre el acceso transnacional a la justicia, Transius, recogen en su artículo 4.1 la obligación internacional de todo Estado, no solamente a los efectos de realizar emplazamientos, acciones y audiencias, sino que el deber de cooperar se extiende a todos aquellos actos o medidas necesarios para la consecución de los fines del proceso, incluyendo la cooperación en el procesamiento y ejecución de medidas cautelares provenientes de autoridades extranjeras, dedicándole su capítulo 8. El desarrollo normativo que ha tenido este tipo de cooperación en el ámbito interamericano ya figura desde los tratados de Montevideo de Derecho Procesal de 1889 y 1940, pero se agudiza a través de la Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Cautelares CIDIP II de Montevideo de 1979, y luego en el ámbito del Mercosur a través del Protocolo de Preto de 1994. Sin embargo, estos avances del legislador internacional contrastan con la falta de divulgación de resoluciones judiciales sobre la materia, al menos en los países del Mercosur. Una de las razones de esta falta en general, cuando los tribunales aceptan el pedido formulado por los jueces de otro país de que se traben medidas cautelares, la resolución no se funda y probablemente no se publique. Otro motivo es que cuando los exhortos tramitan ante jueces de primera instancia, se hace muy difícil obtener información sobre los casos de auxilio cautelar y sus resultados, por la cantidad de tribunales en los que habría que investigar. Si bien puede obtenerse cierta información a través de la autoridad central, esta no incluye los exhortos que se diligencian por las partes interesadas por vía privada. Haremos algunas referencias al protocolo de Europreto sobre medidas cautelares elaborado en el marco del Mercosur, que ha sido ratificado por la totalidad de los países miembros. El protocolo es de aplicación en los supuestos en que la autoridad jurisdiccional de un Estado parte solicite el cumplimiento de medidas cautelares a ejecutarse en otro Estado parte del Mercosur. Se considera el antecedente del protocolo, la CIDIP II de medidas cautelares, vigente entre otros estados de Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur, y a través de ella las soluciones recibidas por los artículos 12 a 14, inclusive del Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1940, ratificado por los países citados. Así como también el artículo 10 del Tratado de Montevideo de 1889 sobre Derecho Procesal Internacional, ratificado inclusive por dichos países, y que lo vinculan con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de 1940,
y además por Bolivia y Perú, y al que Colombia adhiere. El protocolo del Mercosur no define el término medidas cautelares, a diferencia de la CIVIC II, pero establece que las mismas tienen como finalidad impedir la irreparabilidad de un daño en relación a las personas, bienes u obligaciones de dar o no hacer. Por otra parte, indica los tipos de procesos a los cuales será aplicable el protocolo, incluyendo a los ordinarios, ejecutivos, especiales o extraordinarios, de naturaleza civil, comercial, laboral y procesos penales en cuanto a la reparación civil. Asimismo, incorpora en su ámbito a las medidas cautelares preparatorias, las incidentales y las que garanticen la ejecución de una sentencia, así como las que se dicten en materia de custodia de menores, alimentos provisionales, localización y restitución de menores. El ámbito de material de aplicación, vemos, es más amplio y preciso que el de la CIVIC II, ya que incluye en forma expresa los embargos ejecutorios y los referidos a localización y restitución de menores. Es importante resaltar que el auxilio jurisdiccional internacional que se establece en el protocolo no está sujeto a una decisión discrecional de la autoridad requerida, sino que se funda en el deber de prestarlo. Establece claramente la competencia internacional y la ley aplicable tanto del juez que dicta la medida como la del juez encargado de llevar adelante el proceso en otro territorio distinto al primero que la ordena. La jurisdicción internacional para el dictado de la medida, así como su derecho aplicable, corresponde al juez que se encuentra a cargo del proceso, mientras que la competencia para la tramitación y procedimiento y el derecho aplicable son los del país en donde debe efectivizarse la cautelar ordenada. Los artículos 10 y 19, in fine, del protocolo, adoptan el criterio de la autonomía de la cooperación cautelar. Aquí coincidimos con Cecilia Fresnedo, esta es una disposición clave que permite intervenir al juez requerido sin que ese actuar implique comprometer consecuencias futuras en ese caso. Es loable que el protocolo haya incluido una cláusula de compatibilidad, estableciendo que no restringirá la aplicación de disposiciones más favorables para la cooperación contenidas en otras convenciones. Ello significa, por ejemplo, que los Estados partes de la CIVIC II y del Protocolo de Brasilia podrían recurrir a la primera en lo que fuere más favorable, no obstante haber ratificado con posterioridad el protocolo sobre la misma materia. Podemos concluir entonces que el protocolo de Europreto completa la codificación regional del auxilio judicial internacional en materia civil, comercial y laboral, atendiendo un nivel cooperacional de especial relevancia como es el cautelar. La cooperación cautelar prevista por el protocolo y hoy efectivamente brindada en los 4 Estados partes contiene soluciones que progresan en algunos aspectos respecto de la CIVIC II. Otro aspecto al que haré mención, como nos recordaba Oscar, es el de los efectos territoriales en caso de menores. Tanto la CIVIC II como el protocolo de medidas cautelares de Europreto prevén que en materia de custodia de menores, el juez requerido puede limitar el alcance de la medida exclusivamente a su territorio, a la espera de una decisión definitiva del juez o tribunal del proceso principal. Se permite limitar los efectos de la medida cautelar al territorio juez exhortado, quien cumple la medida, por ejemplo, entregar la custodia del menor a la madre cuando la tenía el padre u otra persona, pero no autoriza que el menor sea trasladado del país del juez exhortado. La norma tiene como fundamento evitar rupturas traumáticas del entorno familiar, afectivo y cultural del niño, que pueden producir graves perjuicios en su formación. Además, de esta manera, el juez exhortado puede sujetar al niño a su jurisdicción para evitar su traslado fuera de sus fronteras en espera de lo que se resuelva en definitiva en la jurisdicción requirente, cumpliendo de esa manera el principio del mejor interés del menor previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. El derecho argentino, de fuente interna, recepta ese concepto en los artículos 2641 y 2642 del Código Civil y Comercial de la Nación, de medidas tuitivas sobre menores con alcance externo.
Ahora, yendo a nuestra fuente interna, el Código Civil y Comercial de la Nación de 2014 ha incorporado importantes normas relativas a la cooperación judicial internacional. Pero en materia de auxilio cautelar, la misma resulta insuficiente. Sin embargo, un aspecto expresamente reconocido lo constituye el carácter incondicional de la cooperación y su indicación expresa a que la misma sea amplia, es decir, sin restricciones ni limitaciones, privilegiando la colaboración jurisdiccional en todo sentido. No puede perderse de vista la necesidad imperiosa, cada vez más evidente en las condiciones actuales de la economía mundial y especialmente en los procesos de integración, de prestar un eficaz apoyo a la cooperación judicial internacional, que se logra más acabadamente cuando se prescinde del análisis de la jurisdicción internacional indirecta. El valor de la cooperación judicial internacional solo debe ceder ante motivos graves, evidentes y manifiestos de afectación de los principios de orden público internacional del juez requerido. Ante estas posturas, con sólidos argumentos, resulta importante analizar qué posición ha tomado el Código Civil y Comercial de la Nación. A mi entender, el único límite existente a la cooperación jurisdiccional en la fuente interna lo constituye el orden público internacional, es decir, que la medida afecte principios fundamentales del ordenamiento nacional. Al respecto, no existe norma que exija el análisis de competencia de la autoridad requerida en materia de auxilio judicial internacional. En efecto, el artículo 26.12 impone expresamente que debe darse cumplimiento a las medidas de cooperación de mero trámite y probatorias solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras, siempre que no afecten los principios de orden público internacional. La distribución de funciones entre los jueces de exhortado, la disposición de la contracautela o garantía, la realización de actos procesales a distancia cuando media oposición del afectado de un tercero, la oposición sobre derechos reales o de posición, las atribuciones para rechazar o modificar las medidas o los requisitos para la tramitación del exhorto internacional, entre otros, han quedado sin regulación expresa a casos no vinculados por tratados internacionales, con lo cual el vacío normativo debe ser cubierto con la aplicación de los instrumentos vigentes para la Argentina, como la CIDIP II de Montevideo sobre medidas cautelares, por ejemplo. Por otra parte, también es de relevancia en nuestra fuente interna destacar la sanción de la Ley 27449 de Arbitraje Comercial Internacional, que ha dispuesto expresamente el reconocimiento de la potestad de los tribunales arbitrales a solicitar medidas cautelares y una regulación específica y concreta a este tipo de medidas en cuanto a su reconocimiento y ejecución. Esto, sobre todo, es importante. A esta altura estamos en condiciones de compartir algunas conclusiones. Es indispensable encuadrar en la práctica, más allá de los rótulos, la cooperación jurídica internacional requerida por un tribunal extranjero a efectos de determinar la fuente normativa aplicable según el grado de cooperación real solicitado, ya que los requisitos de control para proceder a cumplirla dependen de dos elementos generalmente reconocidos: la duración de la medida y el grado de coerción que la misma implica. Somos conscientes de la coexistencia de una pluralidad de fuentes convencionales que en materia de medidas cautelares vinculan a los mismos estados. Las dificultades que ello genera se solucionan en base a las reglas y principios generales de derecho de los tratados y a las cláusulas de compatibilidad incluidas en los respectivos textos convencionales. El derecho internacional privado argentino de fuente interna aplicable a supuestos donde no existen vínculos convencionales sobre la materia, ha incorporado saludables normas de cooperación jurisdiccional, presentando el principio de la más amplia cooperación, pero siendo insuficiente en cuanto a claridad con respecto a las medidas cautelares, particularmente, y a la ausencia de normas de procedimiento para efectivizar las medidas que no revisten carácter formal, sino claramente sustancial a la cooperación. Nos decía Oscar que adhería a la necesidad de contar con una regulación integral y uniforme de la cooperación jurisdiccional internacional, que no solo receptara los principios rectores, sino que dispusiera la normativa necesaria, procedimental, útil para los magistrados actuantes y los operadores jurídicos.
Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Gabriel Díaz, es procurador y abogado, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es doctorando en Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor titular en las asignaciones de instituciones de Derecho Privado y de Derecho Internacional Privado en la carrera de licenciatura en Comercio Exterior, AGRAPA, profesor titular en la asignación de Derecho Internacional Privado de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Gabriel Díaz nos va a hablar sobre jurisdicción y derecho aplicable al contrato de trabajo internacional. Gracias. Gracias a vos, Adriana. Muchas gracias a la doctora María Blanca. Yo sé que vino una presentación para tratar este tema. Un tema muy extenso, creo que Oscar diría la especialidad de la casa. Todos saben que él es especialista en materia de derecho laboral y su vocación, su amada pasión por el derecho internacional privado, creo que lo convirtió en uno de los pocos juristas que se abocó en los contratos internacionales laborales y nos enseñó mucho desde la Asociación Argentina todo aquello que él consideraba necesario proponer como, primero, criticar algunas situaciones y luego como proponer soluciones a los problemas que se presentaban al momento de pretender resolver los contrarios laborales. Es muy difícil realmente resumir los aportes de Oscar en este tema. Entenderán que son unos grandes aportes, comenzando por aquel Congreso 12º del GADI en Salta, donde su relato fue específicamente jurisdicción y ley aplicable a los contratos, y presentado ese relato junto con el doctor Fermé y el doctor Arranque, que fue una presentación conjunta que hicieron. Recuerdo la vehemencia del doctor González Pereira presentar su ponencia y como único relator, el doctor Fermé no se había presentado, e hizo un relato maravilloso, porque realmente creo que a todos nos puso en autos respecto de la problemática del derecho laboral en materia de los contratos internacionales, y en su exposición larguísima, imposible de resumir en minutos, creo que de alguna manera hay que mencionarla, porque ahí comienza un profundo análisis en materia de contratos laborales internacionales que esbozaba Oscar, comenzando con una breve historia de cómo era el comportamiento de nuestra legislación antes de la ley específica de la LST que todos conocemos. ¿Qué pasó durante 7 años después, durante esa ley y su artículo 3º, que creo que fue el motivo más fuerte para él para abocarse a tratar de mostrar aquellas cuestiones que entendía que eran endebles para encontrar una solución a los conflictos de características, especialmente en el derecho aplicable, donde insinuaba cómo de alguna manera incorporaba ese artículo 3º novedosas cuestiones que hacían a una correcta solución a los contratos, una solución más justa, y después la reforma de ese artículo 3º que deja de lado varias de las cuestiones que ese artículo 3º brindaba una solución justa, dando la posibilidad de otorgar un derecho más favorable a resolver estos conflictos, y esta ley con posterioridad de alguna manera cercena ese criterio, limita una norma a los contratos celebrados en Argentina, contratos celebrados en el territorio argentino, dejando de lado todas las hipótesis que la vieja ley, el viejo artículo, daba para poder resolver todos estos conflictos.
Digo, realmente su vocación en esta materia y sus aportes fueron muy buenos. Las conclusiones a las cuales arribó la ADI en aquella oportunidad prácticamente se reiteraron aún en la publicación que hizo el periódico de la ley, cuando trata de armonizar la ley, o mejor dicho, la incidencia de la nueva reforma del Código Civil de los contratos laborales, donde prácticamente él entiende que no hubo una modificación en materia de los contratos, en materia laboral, que seguíamos de alguna manera buscando en el código, en las normas del derecho privado, prácticamente en lo civil, normativas para resolver primero los problemas de calificación que presentaba el lugar del cumplimiento del contrato. Todo esto sabíamos que ya venía, se arrastraba con la vieja ley, el artículo 3º, y con posterioridad a la reforma, la necesidad de vincular su solución a las normas del Código Civil, porque siempre planteaba esto que todos sabemos cuál era el lugar del cumplimiento. En la modernidad esto se ve mucho más complicado porque la globalización hace que las nuevas modalidades de contratos laborales, los lugares de cumplimiento pueden ser varios. Y este problema de determinar el lugar de cumplimiento también él lo ve reflejado cuando hace alguna crítica a la ley 27.555 en materia de teletrabajo. Es decir, él encuentra que la problemática que se presentaba para poder determinar el lugar de cumplimiento en los contratos para definir el derecho aplicable se repetía sucintamente en la vieja ley, en el artículo 3º y con posterioridad a su reforma, y en la misma ley de teletrabajo. Entonces, en algunas charlas, él decía, yo no entiendo cómo realmente las modificaciones en este sentido no se plasman, aprovechando todas las oportunidades que existieron en las modificaciones, especialmente en la búsqueda de la autonomía legislativa que tuvo nuestra materia en la reforma del Código Civil, pero siendo nuestra materia tan transversal al resto de las materias, no se logró una unificación mayor en eso. Encuentra orfandad en este sentido, en que no se logró esta autonomía legislativa que él proponía ya en el 2010, que la vuelve a reiterar en el año 2018 y que en la época de pandemia, creo que en una conferencia que fue dirigida por la doctora Carmen Feliu en el Colegio Público de Abogados, donde fue uno de los ponentes, una conferencia en materia de teletrabajo, él volvía a incidir sobre esta cuestión de la necesidad de una unificación normativa en materia de los contratos laborales, atendiendo básicamente a estas problemáticas que se repetían cada vez que existía una reforma. Primero, en la determinación del derecho aplicable para resolver un lugar de cumplimiento del contrato, y después abordaba otras problemáticas que veían y se reiteraban relacionadas a la autonomía. Es decir, él entendía y proponía, como aporte del doctor Leonardo González Pereira, muchos, que estaba a favor de la autonomía de la voluntad en materia de los contratos de trabajo, siempre limitado, si algo es en este sentido, a los contratos laborales, porque en realidad siempre había que favorecer a la parte más débil, en este caso el trabajador. Y básicamente él utilizaba los artículos, y esto una apreciación mía de los artículos 6 y 7 de la ley de contrato de trabajos, donde de alguna manera observa la posibilidad que tenía el juez de utilizar una ley más favorable en relación a favor del trabajador para resolver un conflicto, aun cuando el derecho aplicable fuera otro derecho aplicable que tuviera que resolver el conflicto. Pero también encontraba en los principios de orden público propios del derecho laboral
aquellas cuestiones que él de alguna manera decía que para escaparse de los problemas que implicaba elegir el derecho aplicable en un contrato donde hay multiplicidad de destinos por parte de un trabajador, debíamos buscar en estas cuestiones protectorias que da el derecho laboral un criterio, propio criterio de derecho laboral, que tiene que ver con el criterio de la realidad. Es decir, buscar en los lugares donde efectivamente estas labores se prestan para poder otorgar, para que ese derecho sea el aplicable para resolver el conflicto. Ahora bien, siempre atendiendo de alguna forma a esta posibilidad de aplicar el derecho más favorable en relación al trabajo. Estos tres temas que él abordó en estos prácticamente 25 años termina concluyendo en la necesidad de una unificación de los criterios propios del derecho laboral para regular los contratos laborales internacionales, la necesidad de establecer normas en materia de jurisdicción propia para el contrato laboral, porque también son dispersas y uno tiene que acudir básicamente a las normas propias del Código Civil para resolver estos conflictos también, y que brindara de alguna vez, una vez por todas, una solución y tranquilidad al sistema normativo argentino, procurando establecer normas propias de jurisdicción y normas claras en materia de derecho aplicable que de alguna manera suplieran los defectos que la ley actual tiene, la ley del teletrabajo que también tiene, específicamente porque tampoco termina de solucionar este problema del derecho aplicable en relación al cumplimiento. Sé que la verdad es que he tratado de resumir mucho algo que es un trabajo de Oscar de más de 20 años, donde las publicaciones que hay son de él específicamente. Me acuerdo en esta conferencia, Carolina, que él decía que aprovechar los momentos de crisis para convertirlas en oportunidad y realmente poder llevar adelante estas reformas. Creo que en reiteradas las presentaciones que siempre efectuó Oscar, las conclusiones que él presentaba, que él daba, siempre prácticamente se referían a la unificación, a buscar en los criterios protectorios del derecho laboral las normas más favorables para resolver los conflictos en los contratos internacionales, buscar en un criterio del principio de la realidad ese lugar de cumplimiento tan dispersos, sobre todo en estos contratos donde la globalización hace que uno pueda estar trabajando en varios lugares diferentes y las normas indirectas no son claras en ese sentido, no especifican, hablan del domicilio y del domicilio del trabajo, del contrato de teletrabajo puede ser varios, no jurídicamente, sino que lo realice desde diferentes lugares, y estas contrataciones que da la globalización se da cuando una empresa tercerizada contrata a una persona situada en otro estado para prestar servicios a otro estado totalmente diferente. Es decir, el hallazgo del lugar de cumplimiento, que es el lugar de ejecución calificado como lugar de ejecución, es muy difícil. Entonces él lo que recomendaba era acudir a estas normas creadas en principios, a criterios de la realidad, que definieran ese lugar de cumplimiento de ejecución como ese lugar, gracias, donde efectivamente la persona realizaba. Insisto, lo mismo en materia de jurisdicción internacional, que no hay una norma específica en esta materia, sino que estar acudiendo a las normas propias del Código Civil. Y en materia de los tratados que ya no responden a la fuente interna, por lo que se había indicado, también son las normativas propias de contratos en general,
solución, el artículo 56 de jurisdicción, diciendo de que tanto a nivel convencional como a nivel local nos encontramos con lagunas normativas específicas para brindar soluciones y que deberíamos dejar de buscar dentro de, normativamente, de forma análoga, soluciones propias del proceso civil. Eso que actualmente se está haciendo. Menciona fallos, jurisprudencia en este sentido, donde en el 2010 se arraiga este criterio del principio de la realidad para brindar soluciones específicas. Y bueno, yo pude encontrar material de Oscar hasta el año 2010, que fue esta conferencia que dio en relación a contrato de trabajo. Pero yo los invitaría realmente a volver a leer el trabajo que Oscar hizo en el 2010, que tiene una plena vigencia, más allá de que trataba una normativa del Código de Vélez, pero que con el nuevo Código Civil, dirían, estamos en las mismas circunstancias, no tenemos soluciones claras propias del derecho laboral, en el ámbito internacional, y que él insistía, vuelvo y digo, en retomar el estudio de forma tal de encontrar una normativa específica para esta categoría. Agradecimiento a quienes nos han acompañado en esta primera parte, en este primer panel. Vamos a pasar ahora al segundo panel, en el cual vamos a abordar una materia en la cual Oscar dejó huellas indelebles, cuál es su aporte a la enseñanza del derecho. Y para esto, bueno, van a acompañar la doctora María Blanca Notanquela, el doctor Fernando Espano y María Laura Rosa Vilar. Bueno, Oscar González Pereira no solo enseñaba derecho, sino que educaba con su ejemplo. Esta actitud quedó reflejada en un discurso de colación que dijo Oscar al reflexionar sobre el rol de la universidad en la formación integral de sus estudiantes. Y él decía: se ha catalogado que la universidad como educación superior es excesivamente academicista y que solo se dirige a la enseñanza formal, separando la informal, la que educa. Permítanme opinar que no creo que sea así y citar a la doctora Rosa María Santamaría Conde, profesora titular de la Universidad de Burgos, en su artículo Educar en la universidad, que nos dice: el profesor o docente, independientemente del nivel o de la materia que imparta, en su forma de interrelacionarse con el alumnado, está transmitiendo no solo contenidos conceptuales o procedimentales, sino también una serie de actitudes y de valores que de forma inconsciente el alumnado está recibiendo. Perdón. Estas palabras, sin duda, reflejan su compromiso, el compromiso tal, con la enseñanza como una práctica que trasciende lo académico y que deja una marca en quienes fuimos sus alumnos y colegas. Bueno, sobre el tema van a hablar, decíamos, María Blanca Notanquela, que es profesora de Derecho Internacional Privado y Arbitraje Internacional de la Universidad de Buenos Aires, y de varias maestrías en Argentina y en el extranjero. Es la primera profesora argentina de Derecho Internacional Privado en la Academia de La Haya de Derecho Internacional y la primera mujer árbitro del Tribunal de la Cámara Argentina de Comercio. Es autora de libros, capítulos de libros y más de 150 artículos sobre temas de su especialidad. Bueno, muchas gracias. Sí, indudablemente el agradecimiento a Cristian González Johansen, que fue quien tuvo la idea el año pasado de hacer algo de homenaje a Oscar. Por cierto, y aunque ahora se levanta, pero no solo a Cristian, sino también a Adriana Verónica Vila, que son quienes se han ocupado de organizar todo esto. Y por cierto, agradezco también la participación de todos los que estoy viendo y en los que tengo a mis espaldas también.
Y yo tengo que empezar, inevitablemente, sobre todo partiendo de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, tengo que empezar con Oscar como alumno. En 1985, segundo cuatrimestre, Oscar fue alumno mío. Yo me acuerdo de un grupo que se sentaba a la izquierda de cómo está de pie el profesor, ¿no? Y mira, y había un grupo a la izquierda, y estaba también Andrea, que hoy por suerte la tenemos acá presente, y por supuesto Oscar participaba muchísimo, ya sabemos, los que lo conocemos, participaba como alumno. Y además estuvo presente en la oposición oral de mi primer concurso como profesora adjunta en esta facultad, eso fue en noviembre del 85, en un momento que vivía la Argentina muy especial, porque estaba muy próximo a concluir el juicio a las juntas militares. Un momento muy especial. Y Oscar se recibió en el 86 y desde ese momento empezó como ayudante en la cátedra. Ayudante de hecho, hasta que hubo un concurso para que pudiera ingresar. En ese momento era la cátedra del doctor Eduardo Fermé. Bueno, lamentablemente hoy no lo tenemos Eduardo con nosotros. Y él estuvo desempeñándose como ayudante, como docente ayudante, desde 1986 hasta el 2002. Digo hasta 2002 no porque se haya ido de la facultad, de ninguna manera. En 2002 tuvo su cargo por concurso de profesor adjunto, aunque ya mucho antes, era adjunto interino desde 1991. Y también desde 1993, también se desempeñaba como profesor adjunto en la Universidad de Morón. Estuvimos compartiendo en la Universidad de Morón desde 1993 hasta 2007 con Oscar, con Roberto y con Guillermo Argerich, bueno, toda esa experiencia en la universidad. Pero mientras tenía estos cargos, por supuesto, él hacía su carrera docente, muy comprometido con, en fin, con nuestra querida facultad. Y desde el 2003 hemos compartido con él cursos de posgrado, muchísimos. Muchos de esos cursos de posgrado tenían que ver con distintas cuestiones de derecho internacional privado en el Mercosur. Justo hoy que se cumplen 24 años de la firma del Tratado de Asunción, ¿no? También ha colaborado y ha dado muchísimas clases en la materia de Derecho Comercial y los Negocios, que empezamos hace muchísimos años, ya no me acuerdo cuántos, eso no lo anoté. Bueno, de los relatos, las ponencias y las publicaciones, famoso de Salta 2010, no voy a decir nada porque ya Gabriel ya nos ha dicho un montón, justamente que tenía que ver con los temas de las relaciones laborales. Luego, haciendo así un salto, porque hubo muchas cosas entre medio, en Córdoba, en el 2019, todavía estamos en la presencialidad, él fue ponente con el tema del reconocimiento de sentencias extranjeras, y bueno, todo esto después se publicó, del mismo modo que no me voy a incluir tampoco el tema de la cooperación cautelar, porque ya Guillermo Argerich lo ha mencionado en extenso. Bueno, todos estos fueron algunos. Desde ya el tema de sucesiones, que si bien hasta donde yo sé, Oscar no llegó a publicar nada, pero que, como muy bien lo explicaron María Susana y Luciana, le interesaba muchísimo ese tema Oscar y él lo defendía con mucha pasión. Y
Todo esto se enmarca en metodología, en la metodología de la enseñanza que compartimos con Oscar y que con Graciela Charita empezamos a trabajar. No, yo tampoco. Si querés, no me robes el letra y más recuerdo. Un poco, te dejo un poco a vos, porque rápidamente, Fernando Hispano, nos íbamos a sentar juntos, pero increíblemente Fernando quedó por un lado, María Laura por otro, y yo acá, bueno, no importa. Pero la integración está exactamente, y bueno, y las ganas de hacer, de hacer algo que todavía era muy excepcional y mucho no se veía en esta facultad, ¿no? Estoy hablando del año 85, 86 y siguientes, y bueno, y un poquito antes, porque Fernando fue alumno nuestro en 1983. Y Clara Serniuk en el 84 junto con Roberto Vicario. Bueno, hagan las cuentas, todas las cuentas que ustedes quieran. Pero bueno, la cuestión es que nos importaba muchísimo, y Oscar estaba totalmente comprometido con esto, nos importaba muchísimo esta metodología de trabajar con casos u otros métodos participativos, trabajar en grupo, y porque el grupo, te estoy sacando eso. Bueno, salteo. Pero bueno, las reuniones que hemos tenido fuera de la facultad y fuera de los horarios de trabajo habituales, muchos sábados a la mañana, fines de semana, en fin, incluso con la participación no solo de docentes de esta facultad, sino que también en algún momento, y algunos se van a acordar, Graciela, Roberto, Fernando se van a acordar, Guillermo también, con profesores de la Universidad Nacional del Litoral, de Córdoba, por supuesto también con gente del grupo de las librerías y de Jorge Paladino, en fin, un montón de gente que estábamos muy interesados y preocupados en una metodología de la enseñanza que no es que la estábamos inventando nosotros, por cierto, porque todo viene de mucho antes, pero que todavía no estaba muy instaurada en la facultad y que afortunadamente se fue, no por mérito nuestro, sino porque las autoridades y el resto de los profesores se fueron convenciendo de la necesidad de la utilización, lo decía en forma genérica, de la utilización del método participativo, ¿no? Otra cosa que fue muy importante, me parece, como docente, como profesor de Oscar, fue que él le dio mucha importancia a los ayudantes, y que entonces instó y ayudó a su formación. Algunos que empezaron como ayudantes de Oscar, ya ahora tienen, algunos que son más nobles están acá presentes, otros que ya llevan algunos cuantos años más y ya tienen otros compromisos, como profesora adjunta interina, como es el caso de María Laura Rosa Vilardo, y que también nos va a transmitir su experiencia y sus impresiones. Y Oscar era una excelente persona, cosa que ya lo he dicho, pero no puedo dejar de decirlo. No se puede ser un buen docente si no se es una buena persona, en mi forma de ver. Él fue siempre muy agradecido. Era muy generoso, muy agradecido, y conmigo ha sido particularmente agradecido.
Por eso pensé que no quería cerrar esta intervención con mis palabras, sino con unas palabras que escribió Oscar cuando se presentó a la primera renovación de su cargo como profesor adjunto, luego lo renovó otra vez más, pero esta renovación fue en 2009 y él encabezó su plan de labor docente de esta manera. Le voy a pedir a Guillermo que lo lea. Hoy me ha tocado leer no solo lo mío, sino esto que es muy grande. Plan de labor docente. Renovación del cargo de profesor adjunto en 2009. Esto es parte de su presentación al curso. Sí. En este tema debo reconocer las claras y precisas enseñanzas que me ha inculcado y que día a día me siguen enriqueciendo por parte de la doctora María Blanca Noctaquela, titular en la actualidad de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ya desde mis orígenes como alumno primero, en el año 1985, y luego como auxiliar docente, profesor adjunto, he abrevado no solo en sus amplios y precisos conocimientos, sino en su concepción de lo que debe ser la enseñanza-aprendizaje en el marco universitario. Muchas gracias. Hablará Fernando Alfano, que es ex juez de primera instancia en el Fuero Civil, inició su carrera judicial en 1980, desempeñándose como secretario desde el año 1989 y luego como juez desde 2005 a 2023. Fue profesor adjunto ordinario por concurso en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires en la materia de Derecho Internacional Privado. Bueno, María, ya has dicho muchísimo, porque yo justamente también digo, si hay que hablar de los aportes que Oscar hizo a la docencia, hay que situarse en el Oscar de 23 años, el Oscar recién recibido, que obviamente si se dedicó o entró en el ámbito de la docencia, se puede decir que su fundamento está basado en esa etapa en 4 pilares. Uno, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho. El otro pilar se llama María Blanca Noctaquela. El otro pilar se llama Graciela Chalita. Y el cuarto pilar es Cupido. Cupido le flechó porque se enamoró de la forma en que se enseñaba y aprendía el derecho. Y eso hizo que se metiera con su pasión y con todo ese amor que puso al tema de docencia. Porque claro, cursó en el segundo cuatrimestre del 85 y ya en el primer cuatrimestre del 86, apenas recibido, ya estaba trabajando en la cátedra. Venían los concursos que se las pegó de segunda, pero estamos hablando de un muchachito de 3 años. O sea, sale con ese tiempo, pero acordarme de algunas cosas. Pero bueno, claramente, como dijo María Blanca, esa forma de enseñar y aprender el derecho, para nosotros la cara visible de todos, y para él. Pero bueno, también estaba marcado, ejerciendo el desarrollo docente, y bueno, se metió el guapo en esa carrera docente y empezó a trabajar en todo eso, y ahí está el entrar. Yo voy a centrar justamente en este aporte que hicimos como ayudantes. Ahora vamos a dejar en la reflexión de poder verlo esencialmente en su don saber. Pero sí, más que te conté un minuto, sí me acaba sin letra. Trabajábamos con métodos de casos, y eso era algo que estábamos acostumbrados a recibir un profesor que se ponía hasta a explicar prácticamente todo lo que él sabía, y uno probaba la materia si medianamente sabía repetir gran parte de lo que ese hombre o esa mujer había dicho. En cambio acá, de repente, era casos, y no casos complejos. Desde la primera clase ya poníamos un caso a resolver. Me acuerdo, los alumnos decían, ¿y cómo vamos a saber si recién empezamos? Les trajimos las normas, ustedes ya tienen información, bien, vamos. Y además nos hacíamos trabajar en grupo, por lo cual se alimentaban y, claro, ese trabajo grupal tenía un costo para los alumnos, que después éramos docentes que se iban con la misma línea.
que era mover todos los bancos, esos grandes, largos de madera, los poníamos de tal manera donde se mira la cara, y no lamentablemente como ahora que tenemos que ver era lo que pasaba anteriormente. Nos acostumbramos a ver la nuca del compañero y a escuchar al profesor. A partir de ahí, a mover los bancos, a formar grupos. Claro, y lo que costaba, era la época de mucha participación. Y bueno, la función nuestra como estudiantes era la de fomentar la participación de la gente, de permitir que el grupo no hubiera un monopolio de la palabra, que todos pudieran compartir. Y Oscar lo hacía realmente porque tenía esa sonrisa tan sencilla, tan franca, esa mirada. Y era realmente trabajar con tanto cariño. Los alumnos se sabían el nombre de todos. Era realmente lograrlo. Y los alumnos lo reconocían. Yo digo que Oscar es ese tipo de docente que después pasan los años y los alumnos lo paran en la calle y le dicen, y la verdad que ese es el verdadero soy. Creo que el comentario de la facultad en aquella época era terrible, así como se la ahora. Igual. Pero bueno, el verdadero soy de los docentes. Trabajábamos con técnicas de brainstorming, usábamos redes conceptuales, hacíamos play. A veces cuando no se entendía el caso, decía, ven acá, entonces paraba la persona y decía, vos sos, tal, le manda la nota, y empezamos así, o si no, en algunos casos con situaciones en serio, se lograba también de los amigos que se enganchaban, todo esto. Generalmente la función del ayudante no era enseñar y bajar líneas, sino acompañar con preguntas orientativas. ¿Qué te parece? Si la función pasaría y entonces ayudar a pensar algo. Claramente esto conceptualizado como el proceso de enseñanza. Nadie era el que la tenía clara, por lo menos eso es lo que trabajamos en esto. Y cuando digo si era chelista, María Blanca, es porque, y luego María Blanca, nos reuníamos un montón de veces, charlábamos todo, charlábamos los casos, lo que pensábamos, dábamos opiniones, algunos investigaban normativa extranjera para mejorar también el caso y hacerlo más divertido, o hacerle un cambio, muchísimo. Y cambiamos el punto de conexión y lo mandamos a Noruega, pero era el caso, pero en esa época era bastante difícil conseguir derecho de trabajo. Pero bueno, la idea era esa. Siempre nos sentimos muy participativos de todo este proceso y Oscar, de compasión, como decías. Bueno, ¿qué puedo decir de él como ayudante? Como ya se dijo a todo, realmente la definición es realmente el paso, una calidez, una cercanía con los alumnos, estaba siempre dispuesto a la ayuda. Origen tenía esa sonrisa fresca y contagiosa, esa capacidad de hacernos venir solo mirando. Como que conocía el nombre de los alumnos, siempre de buen humor. Bueno, puede ser, estamos hablando de chicos de 23, 24, 25 años, una crisis tenía. A él no recuerdo muy bien. Así que bueno, nada, yo creo que ya gracias al espacio que se me dio Oscar para poder también participar durante las cátedras, ¿no? Porque no sé si no entró también en la eternidad. Digo, en la de llegó hasta. No me acuerdo, porque fue. No, Oscar no estuvo en la de estuvo en la Sí, yo soy bastante. Claro. El otro día le decía a mi señora, de tener 6 años, no te acordás que iba a casamiento y estaba a término, así que si usted está cumpliendo 34, 35. Así que pero bueno, volviendo a todo esto, realmente creo que hay que agradecerle a Oscar
todos los dones que tuvo los supo poner al servicio. Así que gracias, Oscarcito, por el servicio a la patria. Gracias porque, como dijo Adriana claramente, él hizo carne lo que dijo en ese discurso de formación de grado. Él no se limitó solo a enseñar el derecho internacional privado, sino que realmente ayudó a educar muy buenos abogadas y abogados, y esto la patria se lo merece. Así que muchas gracias y gracias a ustedes. Para María Laura Rosa Vilardo, que es abogada de esta casa, maestranda en Derecho Internacional Privado, también de la facultad, ha realizado el programa de actualización en Derecho Marítimo y Aeronáutico, es profesora adjunta en la materia de Derecho Internacional Privado, la cátedra de la doctora Aquela, autora de varios artículos de doctrina sobre Derecho Internacional Privado, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, yo escribí unas líneas para tratar de no olvidarme de nada, para destacar algunas características de Oscar en el último tiempo que compartí yo. Oscar, conocido como el doctor, el profesor, mi mentor, mi amigo, mi coequiper, como solía presentarme en los cursos. Su signo distintivo fue formar profesionales y docentes con pasión. Tal es así que en sus cursos siempre se rehusó a tomar asistencia, perdón María, y se los decía a los alumnos en la primera clase. Les explicaba que él buscaba, y lo hacía así, generar esa necesidad de que vengan a la clase. Lo presentaba permanentemente de esta forma. No lo imponía. Les decía, no sirve ni a mí ni a ustedes, por eso directamente lograba que vengan a la clase. Porque todos sus cursos fueron casi de asistencia perfecta. Todos aquellos alumnos que iniciaban culminaban el curso. Todos, alumnos y compañeros, destacamos su pasión por la profesión y la materia. Aún aquellos cursos donde participó en una sola clase, siempre era recordado y conocido en las facultades por la forma apasionada en que abordaba cada tema. Se desplazaba por todo el aula, y con ese vozarrón que tenía, llegaba a cada espacio. Todos sus alumnos siempre atentos, participando de forma muy activa, interviniendo, Oscar indagándolos, pinchándolos, para que piensen, razonen, intervengan. Durante la pandemia costó, pero lo logró casi de inmediato, porque no podía desplazarse, ese era el gran problema que tenía. Casi que había que llevarlo con una cámara en vivo, ¿no? Mantuvo su curso multitudinario por Zoom. Y digo multitudinario porque nunca tuvo menos de 60 inscritos. Y así todo, lo llamativo, aún en pandemia, ¿no? También lo tuvo. Tuvimos clases virtuales desde marzo a diciembre, sin vacaciones, sin corte, y el curso estuvo ahí firme, completo. De hecho, tenemos algunos colaboradores que salieron de ahí del curso de pandemia, varios. Otra característica de Oscar siempre fue el buen humor con el que llegaba al aula. Podía haber tenido un día terrible, pero entraba al aula y con su sonrisa se olvidaba de todo. Explicaba, haciendo chistes, sus clases eran amenas. Todos nos fuimos más felices después de una clase de Derecho Internacional Privado con Oscar. Y él siempre lo dijo, que el aula era su cable a tierra. Siempre fomentó el trabajo en equipo, tanto entre los alumnos como entre sus equipos de comisiones, dándonos lugar a todos en la clase para que los alumnos puedan intervenir libremente y con respeto, plantear sus dudas, sus posibles soluciones, sus ideas, sus posiciones. La cantidad de alumnos que se acercaron a él y le dijeron que nunca participaban en las clases, pero que en este curso se sentían seguros porque podían hacer preguntas sin que nadie los juzgue y eran respetados. Animaba a todos a hacer esas preguntas que a veces otros docentes no nos animamos. En el equipo docente, entre sus colaboradores, nos permitió dar clases, opinar, comentar, corregir a los alumnos también, algún trabajito, ir de a poco. Nos dio lugar y un protagonismo que los alumnos no creían hasta que se veía con el devenir del curso. Nunca fuimos los ayudantes que se sientan en un costado y con suerte toman lista. Siempre participamos. Siempre fuimos parte y pares. Él nos presentaba como pares ante los alumnos.
Oscar nos apoyó a cada uno de sus colaboradores en todo. Desde lo personal, cuando teníamos alguna dificultad, como también en el desempeño docente, prestándonos su ayuda para los concursos, incentivarnos a participar en la ADI, en la SADIP, a escribir ponencias, artículos. Las encuestas figuraban como prueba alumno. Y cada inicio del curso nos hemos preguntado qué significa ser prueba alumno. Aún habiendo consultado en las clases, obtuvimos infinidad de definiciones. Pero hoy puedo afirmar que todas estas características que menciono son las que los alumnos han destacado y transmitido al momento de referenciar o recomendar el curso Oscar. Seguramente haya otras características de Oscar docente que me estoy olvidando mencionar, pero no caben dudas de que su ausencia se siente y se va a sentir en esta casa de estudios. Y créanme que cuando digo que se va a sentir, no estoy mintiendo. Su legado sigue en la facultad, sus alumnos lo recuerdan y siguen recomendando la 9516, el curso de Oscar, del doctor González Pereira. Es una marca registrada del derecho internacional privado entre el alumnado y que su equipo, que está aquí presente la mayoría, se comprometió a mantenerla atenta. Gracias. Ahora, a continuación, vamos a escuchar al profesor Roberto Vicario, que va a decir unas palabras sobre los aportes de Oscar a la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Roberto Vicario fue profesor de Derecho Internacional Privado de esta facultad y es actualmente miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Es difícil hablar de Oscar en el pasado. Todavía no lo puedo entender ni aceptar. Por eso cuando Adriana me convocó para formar parte de esta reunión, lo primero que le dije es que vamos a recordar, recordar a Oscar. Oscar está acá con nosotros. Hace mucho que está, me decían María y Fernando, hace casi 40 años. Tuvimos primero la suerte de tenerlo como alumno. Estamos trabajando en esa comisión con María. Desde el año siguiente, en nuestra comisión también se hacía en aquella época que el recién invitado como ayudante empezara en la comisión que había en la que había estado como alumno. Desde ahí empezamos a trabajar juntos. Aquellos primeros años compartíamos, recuerdo el viaje de vuelta del Consular, en una línea que vivíamos Fernando, que terminaba primero porque vivía cerquita de la facultad, después yo, que vivía unas cuadras después, y después se quedaban Oscar y Andrea, conversando, después muy bien, se iban los dos siempre conversando, Oscar y Andrea, por supuesto, y obviamente le fue muy bien. Y acá está Andrea, por suerte, y nosotros. Recuerdo, sí, las largas jornadas que hacíamos acá con las chicas que nos hacían trabajar fuera de horas, de feriados, preparando clases. Gracias por lo de chicos. Éramos todos chicos preparando clases, corrigiendo exámenes, todo ese tiempo que pasamos. Empezamos con el cariño, yo lo dije muchas veces, al principio por lo menos las quería más a las chicas que a la materia. Cuando conocí más a las chicas, empecé a querer más a la materia. Pero realmente eso nos unía. Eso, por supuesto, las amistades que en ese momento empezaban entre nosotros. Todo es un pasado, todo esto y el pasado. Lo que pasa es que es un pasado que se une, un pasado muy bueno que se une con el presente, que le estamos aquí, falta él, pero lo tenemos muy presente.
todos cuando estamos hablando eh, debo hablar de su actuación en la asociación. No voy a hablar mucho de eso, pero algo sí, para no salirme del tema. Él empezó en el año 93, acá en la Asamblea de Grupo en Buenos Aires, entró como miembro de la asociación. Algunos de nosotros ya habíamos entrado un poco antes, otros después siguieron este camino de entrar a la asociación. Ya, por supuesto, eran miembros de la asociación, tanto los ex titulares como Pardo, Fermé después, puesto María Blanca, y muchos otros que después entramos que ya habíamos entrado o entramos a la asociación, empezamos a trabajar ahí. Participando en congresos y jornadas que veíamos unas fotos, si hay una foto para ver, de todos esos años que participábamos, que viajábamos por muchos lugares, que conocíamos mucha gente del interior del país. Ahí nació, entre todos, un grupo de nosotros, el deseo y las ganas de participar activamente en la asociación. Y ahí después con el tiempo, por supuesto, tanto María como Graciela, como Fermé y otros profesores ya formaban parte de la asociación. Con el tiempo fuimos entrando, algunos antes, otros entraron después. Por ejemplo, Oscar en el 93, entramos a la asociación. En el 2009, él empieza a actuar en la comisión directiva, miembro de la comisión del Consejo Directivo entonces de la asociación. En el 2011 tuve una buena idea, una de las buenas ideas que he tenido, no creo muchas, que es la de proponerle que se presente, que se postule para el cargo de secretario. Recuerdo perfectamente la reacción de Oscar, con mucha modestia, porque el cargo era muy grande, pero a la vez, con la responsabilidad que lo caracterizaba, aceptó ocuparlo. Y realmente fue un enorme hallazgo. En ese momento, hasta ese momento, el secretario de la asociación, Pereira, que en esa 2011 pasaba a ser presidente de la asociación, y empezó a ocupar ese cargo. Y la verdad es que lo ocupó de una manera muy, muy particular, porque tenía una enorme personalidad, ya destacado, mucha simpatía, y para ejercer ese cargo era difícil, atento al grupo de gente que estamos en la asociación, y de eso pueden dar fe algunos de los presidentes que ocuparon la presidencia con él como secretario. Alguna que por allá mira y algunos me imagino que estará del otro lado de la pantalla, porque hace falta mucho carácter para estar en ese cargo en la asociación. Y lo hizo con esa simpatía, pero a la vez con ese ímpetu. Sacó unos de sus amigos lo llaman el gallego. A mí me gustaba decirle gordo, no sé por qué, pero decía gordo. Pero era un tipo realmente muy firme en sus convicciones, con mucho carácter, que compensaba con esa enorme simpatía que lo hacía salir de algunos momentos, pero bueno, mientras ejerció, realmente usó ese carácter y esa simpatía ambas cosas para manejar la asociación. Mientras tanto, también, como ya se ha dicho en muchas intervenciones, también se dedicó a la actividad académica, lo hizo bastante profundamente. Se destacó en muchos temas, como ya se dijo, y cumplió con las dos facetas. Mientras estaba como secretario, se ocupaba también, es muy coherente a pesar de que han pasado 20 o 30 años, pero estaba Fernando al principio, se ocupaba mucho de atender a la gente que ingresaba a la asociación, sobre todo jóvenes que en general siempre tuvo esa preocupación por atender a los más jóvenes, a los ingresados, en este caso a los ingresantes a la asociación. Los logros
durante la gestión fueron muchos. Debería hablar un poco más de eso, pero me parece que no es lo más importante lo que ha hecho. Él tenía una práctica profesional, acá hay gente que trabajó con él, acá él tenía una práctica profesional que le daba una experiencia muy grande en institución. Entonces, eso por supuesto lo usó y muy bien la asociación, y hace falta eso, porque todo lo que sea legal e institucional, manejarlo no era fácil, y él lo hacía porque conocía muy bien. De manera que eso es muy importante, pero a la vez yo creo que no es lo que seguramente más lo enorgullecía. Lo que lo más lo enorgullecía era toda esa actuación académica que tenía. Como les dije, lo elegimos, lo que lo votamos acá en el año 2011 y siguió así hasta el año 2022, en que ejerció su último cargo como secretario. En todo ese periodo, cada 2 años se dedican las autoridades y él siempre fue reelecto y con mucho éxito para cada cargo. El Congreso, en la Asamblea Congreso en la que se despidió, realmente fue muy, pero muy emotivo. Bueno, vamos a olvidar esa última, el último día de la Asamblea, cuando él anunció que no, ya había anunciado el día anterior que no quería ser reelecto. Fuimos muchos los que insistimos mucho para que pues yo le pedí perdón en una conversación que tuve en los últimos días, porque realmente cuando se despidió nos dimos cuenta de la necesidad que él tenía de alejarse de esa tarea de la asociación. Realmente le ocupaba muchísimo tiempo para dedicarse a las cuestiones de familia y de su salud. Desgraciadamente tenía que cuidarla. Todos queríamos, nadie sabía que esa despedida iba a ser tan definitiva. Realmente nadie. Ninguno de nosotros, por lo menos, sabíamos sus problemas, sabíamos que tenía intervención por delante, pero de ninguna manera sabíamos que la despedida iba a ser tan definitiva. Todos queríamos que siga con nosotros, en la cátedra, en la asociación. Era el gran recuerdo de su presencia. Sus hijos tan queridos, permanentemente nombrados, acá está Celeste, todo el tiempo hablaba de Rodri, de la Nati y de los tres, sus 3 tesoros que permanentemente nos contaban. Creo que le decía hoy a Celeste que saben muchas cosas de ellos también. Contaba muchísimas cosas. Se queda con nosotros, que lo conocimos, lo hicimos y lo extrañamos. Porque como dice la canción, me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Hasta siempre, Oscar. Quisimos traer otras palabras de Oscar en este acto de colación de 2023, que un poco resumen la visión de Oscar sobre el verdadero propósito de la enseñanza, del derecho y de la educación en general. Decía entonces: por eso quiero resaltar el orgullo que tenemos los profesores de esta facultad de Derecho, en que la enseñanza se complementa con valores como el diálogo, la empatía, la igualdad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la justicia y la defensa de los derechos humanos, entre otros. Es decir, se enseña y se educa. Por ello, y finalizando, hoy no solo se llevan a lo largo de los años de estudio un diploma que certifica sus conocimientos en una carrera universitaria, sino que incluye fuertemente valores. Esos valores que en cada paso, estoy seguro, en la vida aplicarán y transmitirán, y nos harán crecer en una sociedad más justa. Este es el legado de Oscar, y la mejor manera de honrarlo es continuar su camino
con el mismo compromiso y la misma pasión. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, tanto a los profesores que hablaron en los paneles, como a todos los amigos, compañeros, la familia. Nosotros pensamos en darles, no sé cómo llamarlo, un pequeño regalo, recuerdo de una historia de vida que compartió con todos nosotros. Para ustedes, de la vida Les compartimos, no pensamos que era apropiado una placa o algo frío, sino son imágenes, es un fotolibro que refleja la inmensa huella que dejó Oscar en todos nosotros. A través de estas imágenes y recuerdos queremos expresar nuestro respeto, nuestra gratitud y cariño y mantener viva su memoria. Muchas gracias. en algún momento podemos compartir las imágenes en digital, las que fueron digitalizadas, pero gracias. Bueno, finalmente queremos agradecer muy especialmente a quienes hicieron uso de la palabra hoy, compartieron esta vivencia, al Instituto Giora, en la persona de su vicedirectora, la doctora Luciana Scotti, por haber puesto a disposición las instalaciones, los recursos para hacer posible este acto, a la familia de Oscar y a todos quienes asistieron a este homenaje, también muy especialmente a quienes aportaron cada uno de su lugar ideas, propuestas para que esto sea posible. Así que a todos, muchas gracias y buenas noches. También queremos agradecer a todos los que nos acompañaron a través de la pantalla por Zoom. Muchas gracias.